Cada territorio guarda una historia. Y cada acción humana transforma el planeta. Esto es GeoSapiens, Geografía para Todos. Muy buenos días a todos los oyentes, bienvenidos a este GeoSapiens, Geografía para Todos. Hoy en un día muy especial, Ángela María, buenos días. Buenos días, Oscar Luis, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por estar aquí y, como decía al principio, en un día muy especial, el Día del Medio Ambiente. Es algo que atraviesa fundamentalmente a nuestra institución, a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, y claro que sí, qué importante es conmemorar justamente el ambiente, celebrarlo sobre todo. Claro que sí, es muy importante. Tú eres un experto en el tema como geógrafo y sí quisiera que nos contaras qué estamos celebrando en el día. Bueno, en principio el ambiente podemos, comprenderlo desde diversas concepciones. Puntualmente el ambiente significa entorno, significa todo lo que nos rodea, Ángela María. Y en ese sentido, si cuidamos lo que nos rodea, es cuidarnos también a nosotros mismos, ¿verdad? Somos parte del ambiente y por lo tanto estamos celebrando también nuestro día. Puntualmente lo que ha generado el Día del Ambiente es la celebración, en principio, de lo que es una cumbre, una conferencia mundial en el año 1972, en donde las Naciones Unidas han definido fundamentalmente lineamientos ambientales de cuidado, ¿verdad?, de la casa común. Y en ese sentido se ha designado el 5 de junio como el Día Internacional del Medio Ambiente. Cada año esta celebración pues lo auspicia un país diferente. En este año 2026 el anfitrión y organizador principal del Día del Ambiente es el país de Azerbaiyán. Es un país que se encuentra en Asia, mi estimada Ángela María, un país relativamente pequeño, pero que sin duda va a estar a la altura de semejante fecha, ¿no? De semejante celebración a nivel mundial. Esta celebración ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se han sumado a participar de manera virtual y presencial en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo. ¿Qué está pasando en Colombia? Buena pregunta. Al respecto del Día Internacional del Medio Ambiente. Lo que hemos visto en el transcurso, lo que va de la mañana del día de hoy, 5 de junio del 2026, pues fundamentalmente son celebraciones por parte del Ministerio de Ambiente, diferentes actividades que tratan de recordar y rememorar las buenas prácticas ambientales en Colombia, ¿no? Recordemos que Colombia es un país mega diverso, un país no solamente en términos biológicos, sino también en términos culturales, en términos geográficos, y en ese sentido Colombia tiene mucho para decir sobre el cuidado del ambiente, ¿no? Y de hecho, ya más adelante vamos a tratar y a trabajar sobre esos retos que desde organismos e instituciones internacionales plantean para Colombia en términos ambientales para el año 2026. Uh-huh. Entonces, como te comentaba Ángela, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, coincidiendo con la apertura de la Conferencia de Estocolmo, para recordar a los gobiernos y organizaciones la importancia de llevar a cabo actividades que refuercen la preocupación por la preservación y mejora del ambiente. Esta celebración incluye una amplia gama de actividades como concentraciones en calles, conciertos ecológicos, plantaciones de árboles, campañas de reciclaje, reflejando el compromiso global con la mejora ambiental.
Además, en muchos países esta fecha es aprovechada para firmar o ratificar convenios internacionales y establecer estructuras gubernamentales para el manejo ambiental. Sin lugar a dudas, esta conmemoración debería tener una repercusión mucho mayor, mi estimada Ángela María. Hay noticias, hay reels, hay videos que hablan de ello, mas sin embargo, no como nos gustaría. No sé si hoy tuviste la oportunidad de ver algún mensaje, alguna información concreta sobre esta conmemoración. No, Oscar. De hecho, te quería preguntar, ¿qué tan consciente crees que es la población sobre la importancia de esta conmemoración, obviamente, pero además de lo que eso tiene de fondo, ¿no? Porque ¿qué tanta conciencia tienen las personas en general de los impactos del deterioro ambiental? ¿Y qué papel desempeña la educación ambiental en la construcción de entornos sostenibles? No sé, me pregunto eso porque no lo escucho, no lo he escuchado hoy, que es el día que se conmemora, pues con la fuerza que debería estar sonando. Excelente pregunta, Ángela. Pues desde el punto de vista técnico, hablar del ambiente desde la normativa es un objeto indefinido, ¿no? Ambiente es entorno y por lo tanto es todo. Un ambiente puede ser un hogar, puede ser el interior de un hogar, el interior de una universidad, o bien si hablamos en términos o escalas mayores, pues ahí tenemos la región, el país es un ambiente. Es un término jurídicamente indefinido. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo, lo que se hace es regular y es brindar medidas específicas para diferentes puntos que afectan al ambiente, como la contaminación, por ejemplo, la salud. Hoy en día se habla mucho de la salud ambiental. Justamente es ese conjunto de normas y normatividad que va a regular y va a atender diferentes focos que hacen perder el equilibrio ambiental, ¿no? La contaminación, ya dijimos, la contaminación no solamente de los recursos hídricos, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, Ángela María, es otro de los puntos que hacen a esa salud ambiental y que también este Día del Ambiente pues nos quiere recordar, aunque quizás no lo tenemos muy en cuenta en nuestro trasegar cotidiano, pero estamos rodeados de ruido. Y nos hemos acostumbrado en tal punto que ya lo hacemos parte del ambiente, pero en realidad eso no es normal, eso es una contaminación acústica que de hecho está reglamentada y regulada en muchos de los países. Ni hablar aquí en Bogotá, ¿no? Que uno tiene el ruido constante de camiones, del tránsito, de actividades diversas, ¿no? Entonces, fíjense lo que tenemos que resignificar y puntualmente esto no se tiene conciencia desde la ciudadanía muchas veces. No se considera como parte de una contaminación, lo mismo que lo visual. Sí, es cierto. Tú sabes que uno de los aspectos que más me ha llamado la atención cuando llegué hace ya 10 años aquí en Bogotá es que es una ciudad muy bonita y es una ciudad también muy artística. A tal punto que los grafitis, que la cultura y el arte callejero muchas veces también ya satura la visión de la ciudad, sí, ¿verdad? Entonces eso también es otro aspecto que hace al bienestar general y a la salud del ambiente. Sí. Esta salud ambiental pues en realidad no es ni más ni menos, Ángela María, que lo que conocemos como sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como prácticas, entendida como bienestar, entendido como equilibrio entre las comunidades humanas y ese entorno físico y biológico que nos rodea. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, creo que lamentablemente no somos conscientes de lo que significa ambiente, Ángela María. Según una gran autora de la Universidad de Quebec en Canadá,
Lucy Sobé, el ambiente es factible de estudiarse, de entenderse como múltiples representaciones. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es el ambiente? ¿Qué imagen te viene en la cabeza, Ángela María? Lo primero que se te venga a la cabeza. Naturaleza. Naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Naturaleza representada en bosques, en agua, en mar, en limpieza del aire. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Excelente. Fíjate que lo que tú estás hablando es lo que justamente Lucy Sobé habla de representación verde de la del ambiente. Del ambiente. Es decir, el ambiente es eso que está por fuera y no nos incluimos. Mas, sin embargo, ella habla de que el ambiente, aparte de esa faceta verde, de eso ideal que tenemos, pues también es la naturaleza que se puede apreciar, que se puede preservar. A su vez es el medio de vida, el ambiente. Y esto es bien interesante porque es una propuesta que ya viene desde el siglo XIX, con grandes ambientalistas, grandes geógrafos, ecólogos como Paul Vidal de la Blache, Richthofen, Emmanuel de Marton, que hablan justamente que nuestro ambiente es nuestro gran proveedor y que nosotros somos un agente que transforma ese ambiente y nos volvemos uno con él. Esa visión romántica del ambiente, lamentablemente, con el paso del tiempo, se fue transformando en una relación confrontativa. Sí. Nos oponemos al ambiente, o es humano o es ambiental. Nosotros extraemos y generamos un impacto en el ambiente, en el entorno, y lamentablemente nos consideramos por fuera de él. Entonces, esa noción de medio de vida, del ambiente como medio de vida, lamentablemente es una de las representaciones que nos habla Lucy Sobé y que está en entredicho. Sí, estaba revisando algunas notas y sí, hay muchas representaciones mentales en torno al medio ambiente, pero todas como lo estás mencionando, ¿cierto? Y es el medio ambiente como fuente de recursos, el medio ambiente como patrimonio a proteger, el medio ambiente como espacio de vida, como víctima de la acción humana. Pero muy rara vez vemos nosotros como parte de ese medio ambiente, ¿cierto? Es así. Incluso, bueno, en el ámbito universitario podemos hablar de maestrías, de estudios de posgrados que hablan justamente como de esa separación entre lo social y lo ambiental. Incluso aquí en la UTCA tenemos una maestría en gestión socioambiental, que aquí confieso, en un primer momento yo me oponía a esa denominación, porque era escindir, claro, era separar a lo social de lo ambiental. Claro, si es ambiental, necesariamente es social también. Exacto, pero después, con el tiempo y después de varios años estar al frente de la maestría en gestión socioambiental, que está en mis afectos, pues uno ya comprende que lo que se quería mostrar con esa denominación puntualmente es el énfasis que tenía ese posgrado en lo social, claro, pero siempre involucrándolo con los otros universos físicos y biológicos que conforman el ambiente. Total. ¿Verdad? Entonces, creo que es un aprendizaje, tu pregunta, Ángela María. La falta de conciencia se debe fundamentalmente a la falta de conocimiento. Yo creo que hay una relación directamente proporcional entre lo que conocemos del ambiente y es así cuando nosotros tenemos una relación. Si no conocemos a la otra persona, no podemos amarla. Así es. Lo mismo pasa con el ambiente. Si no conocemos nuestro entorno y no cuidamos justamente esos modos en que nos relacionamos, pues flaco favor le hacemos a los otros, a las otras dimensiones, ¿no? Física, biológica. Y esto también va en colación con las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, Ángela María, que muchas veces nosotros nos
concebimos como un colectivo y que todo y que nos enfrentamos al medio físico, biológico. No, nosotros también formamos un ambiente laboral, un ambiente de estudio, un ambiente familiar, en donde cuidar esas relaciones interpersonales, ser empático, también es cuidar el ambiente, porque al fin y al cabo el ambiente es bienestar, el ambiente nos involucra, nos incluye y sobre todo está perfilado para la salud. De la acuerdo. salud es el equilibrio. De acuerdo. ¿Nos quieres recordar la fecha en la cual se declaró el Día Internacional del Medio Ambiente? Fue el 5, específicamente la tengo por aquí, el 5 de junio de 1972. 1972, son muchos años. Muchos años, efectivamente. Óscar Luis, ¿qué avances desde el 72? Y no solo qué avances, sino qué retos identificas en materia de protección ambiental desde que se instauró el Día Mundial. Es decir, qué acciones se han hecho y además falta hacerse para fortalecer, para preservar, para cuidar el medio. Pues es una excelente pregunta, Ángela. Desde el año 72 hasta el día de hoy, 2026, pues han habido avances, pero sobre todo una especialización en los focos de interés del estudio del ambiente. Me explico. Desde que se declaró el Día del Ambiente y mucho más años anteriores, pues se hablaba puntualmente de nuestra casa común. Se hablaba de ese ambiente, ese entorno como asidero de recursos naturales, de elementos que brindan y satisfacen las necesidades humanas. Teníamos nociones demasiado generalistas en términos del inventario ambiental, los bosques, las áreas de minerías, las zonas o casquetes polares, etcétera, etcétera. De hecho, en un principio se hablaba de medio ambiente. Es un vocablo que nos llega hasta nuestros días, mas sin embargo, todo surge a partir de un error de traducción de esos primeros documentos del inglés al español. En realidad faltaba un instrumento gramatical que era una coma, medio, coma, ambiente. Como faltaba esa coma entre ambos términos... No tenía ni idea de eso. Se habla de medio ambiente, pero en realidad eso constituye un pleonasmo, Ángela, y creo que tú ya tenías allí esa definición de pleonasmo. Sí, aquí, según la Real Academia de la Lengua. Nos ponemos de pie. Un pleonasmo es una figura retórica que consiste en utilizar palabras redundantes o innecesarias en una oración con la intención de dar mayor fuerza, énfasis o expresividad al mensaje. Excelente. Medio ambiente constituye un pleonasmo. ¿Por qué? Porque medio significa entorno, significa alrededor. Ambiente igual. Es exactamente lo mismo. Claro. Entonces... lo correcto en términos académicos, en términos de documentos oficiales, y esto va para nuestros muchachos de pre y posgrado, es mencionar ambiente. Sí. Se supone que el término ambiente ya incorpora todos esos elementos que hacen a la categoría analítica específicamente. Entonces, desde esas cuestiones ambientales, desde ese generalismo, ya en los años 80, en los años 90, el interés fue enfocado en términos ambientales. Seguramente tú recordarás, Ángela María, en los 90 era el boom de la capa de ozono y el famoso agujero de ozono, ¿te acordás? Sí, claro, y los aerosoles que destruían la capa de ozono, claro que lo recuerdo perfectamente. Bueno, fíjate cómo los años 90, la década de los 90 estuvo atravesada por un problema ambiental que fue el foco internacional. Y de hecho, por suerte, después de
casi 40 años, 30 años de esa década, podemos hablar de que el agujero de ozono se ha cerrado. Se ha restaurado la capa de ozono justamente por iniciativas internacionales que se generaron en ese periodo de tiempo. Se evitaron incluir ciertos componentes nocivos, erosivos para la capa de ozono. Se vieron alternativas en cuanto a las fuentes de generación de lo que produce la contaminación y la erosión de capa de ozono. Entonces, ese problema ambiental ha sido solventado. Oye, pero eso es esperanzador, porque también escuchamos a menudo que no hay conciencia real de toda la fragilidad que tiene el ambiente y del papel que jugamos como seres humanos o en su cuidado o en su destrucción. Pero me estás diciendo que sí, desde los años 90, con un tema específico que se refería a la capa de ozono, tomamos partido, metimos la mano y logramos solventar esa parte, ¿cierto? No quiero quitarte tu faceta esperanzadora. El optimismo. El optimismo. Pero lamentablemente en los años 2000 se intentó justamente hacer el foco en otro problema ambiental que es la crisis climática. Sí. Desde mi quehacer docente, investigativo, a mí no me gusta hablar tanto de crisis climática, sino ya de un colapso climático. Crisis y colapso son dos momentos distintos. Hablar de crisis significa un episodio eventual en donde todos los indicadores y variables climáticos pues tienen un desajuste, pero que paulatinamente nuevamente vuelven a la normalidad. Hablar de colapso es cuando la crisis se mantiene en el tiempo y en un espacio determinado, y lamentablemente es lo que nosotros estamos experimentando hoy en día con tantos eventos climáticos adversos que afectan a nuestra comunidad. Oscar Luis, ¿y qué crees que pasó? Bueno, pasó fundamentalmente el fracaso de la mayor esperanza de las dos primeras décadas del siglo XXI que atravesamos, que es el fracaso del Acuerdo de París del año 2015. El Acuerdo de París, para nuestros oyentes, fundamentalmente consistía en que todos los países del mundo se iban a poner de acuerdo por primera vez en la historia en reducir en un porcentaje sus emisiones de dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono, junto con el metano, junto con el óxido nitroso, y los fluorocarbonos son los principales gases de efecto invernadero. Eso estaba todo perfecto, se firmó el Acuerdo de París, nos íbamos a poner de acuerdo, pero lamentablemente las tensiones geopolíticas y los intereses que rodean a esas tensiones geopolíticas pues han echado al fracaso ese acuerdo que era histórico. Pero es muy poco inteligente lo que está pasando. Porque es un riesgo enorme para el planeta. Es un riesgo y lamentablemente los intereses económicos fundamentalmente coartan la posibilidad de existencia, la posibilidad de seguir, entre comillas, en una normalidad, ¿verdad? Que garantice no solamente satisfacer nuestras necesidades, sino también garantice la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Claro, sobre todo en la perspectiva de que nos pueden estar oyendo muchas personas, y no solo a nosotros, sino a muchas personas que hablan de este tema, y muchas personas pueden establecer compromisos individuales de cuidado, ¿cierto?, del planeta, pero si no hay voluntad política y acuerdos públicos de gobierno, pues los esfuerzos individuales no se van a ver reflejados en nada. Vos sabés que el principal inconveniente que tuvo ese acuerdo fue la salida de Estados Unidos de América como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en el primer gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo que ocurre? Sale Estados Unidos de este acuerdo porque
la industria automotriz norteamericana fue uno de los grandes patrocinantes de la campaña electoral de Donald Trump y por lo tanto no iba a ir en contra de sus principales socios. Incluso después que pierde la presidencia frente a Biden, Biden nuevamente retoma el camino del Acuerdo de París y cuando vuelve a subir, en este último periodo se destruye nuevamente. Pues ahí es un buen ejemplo de cómo los intereses geopolíticos, intereses de actores sociales a nivel nacional e internacional influyen en el devenir del cuidado del ambiente. Oye, a propósito, extraño a nuestro experto en geopolítica. En geopolítica. Que hoy tendría que aportar algunas cosas a esto. Creo que muchísimo lo estamos extrañando a Francisco. Pero ¿qué pasó con Francisco? Francisco me contó que tenía un compromiso laboral y que hoy no podía venir a nuestra grabación. Pero pronto ya lo vamos a estar escuchando con su sección. Claro, él está comprometido con GeoSapiens, porque GeoSapiens es geografía para todos. Oscar Luis, estamos oyendo la canción Earth Song. Esta es una canción que escribió Michael Jackson en 1995. Y es una canción muy linda porque es la primera canción en la que se refiere al ambiente y al bienestar de los animales. Por eso me parece muy pertinente para nuestra sesión de hoy. ¿De qué año es, Ángela María? 1995. Excelente, la escuchamos. Ángela, también quería compartir contigo y con todos nuestros oyentes una cuestión que salió publicado ya hace unas semanas atrás, pero me parece muy pertinente debatirlo, hablarlo aquí en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que son los 6 retos ambientales para Colombia en el año 2026. Estos retos fueron elaborados por la organización WWF de Colombia, una organización ambientalista que justamente se encarga de preservar y conservar el ambiente, ¿no? Y trabaja e investiga sobre cuestiones ambientales que es súper pertinente para un país mega diverso como Colombia, ¿no? En ese sentido, el informe habla que uno de los principales retos para Colombia, justamente, algo muy actual, son las elecciones y cambios geopolíticos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y fíjate qué curioso, Ángela, que habla puntualmente de que el contexto geopolítico global atraviesa transformaciones que reconfiguran el multilateralismo y la cooperación internacional. Decisiones recientes que implican el debilitamiento de compromisos con organismos, acuerdos, marcos multilaterales, como el que ya estuvimos hablando del Acuerdo de París, junto con la generación de tensiones en la gobernanza global, afectan la capacidad colectiva para responder a los desafíos ambientales y climáticos actuales, ¿no? Simultáneamente continúa el informe diciendo que América Latina y el Caribe atraviesa un ciclo político marcado por múltiples procesos electorales, presidenciales y legislativos. La volatilidad política y la competencia de prioridades en contextos electorales pueden debilitar la acción ambiental si ésta no se posiciona como un eje estratégico del desarrollo. Qué interesante este primer reto que nos brinda WWF Colombia, dado que efectivamente antes, Ángela María, nosotros teníamos elecciones, teníamos procesos electorales, pero con acuerdos mínimos en términos ambientales, sociales, económicos, en donde nuestros candidatos pues disponían de cierta perspectiva. Hoy nos enfrentamos en la América Latina, por ejemplo,
a múltiples gobiernos con enfoques totalmente dispares. Incluso hay algunos negacionistas de la crisis ambiental, crisis climáticas, o bien vamos también al otro extremo, que es el ambientalismo exagerado y absurdo, ¿verdad? En donde se gasta un presupuesto, se gasta dinero del Estado en cosas que quizás no tengan el impacto que uno supone o que uno espera, ¿no? Todos los extremos son malos, pero es muy interesante este contexto tan volátil y tan dispar, ¿no? que estamos atravesando. Sí, y sobre todo porque es que los problemas ambientales no reconocen fronteras. No hay fronteras para este tema. Y ninguna nación va a poder afrontar ningún problema ambiental de manera aislada. Pero ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en mínimas cuestiones ambientales, Ángela? Es el gran dilema, ¿no? Porque como antes sí podíamos, sí había una concepción más estructurada, y hoy en día tenemos posturas tan opuestas que son irreconciliables. Porque antes no existía la polarización que existe ahora, Oscar Luis. Yo creo que son posturas tan radicalmente diferentes que necesariamente generan tensiones en el tema de desarrollo económico, de seguridad energética, que tiene que ver tanto con el ambiente, y de sostenibilidad, que es, a propósito de sostenibilidad, Oscar Luis, que es una palabra muy importante y sobre la que me gustaría que como experto le hicieras claridad a la audiencia. Porque cuando hablamos de sostenibilidad y no hablamos de ambiente. Bien, es una pregunta acorchadora, Ángela. Eso amerita otro programa. Más sin embargo, te puedo decir que la sostenibilidad es la rama o la instancia aplicada de la conservación y preservación del ambiente. ¿Por qué es tan importante y por qué hemos evolucionado desde la concepción de medio ambiente a ambiente y desde el ambiente a la sostenibilidad? Justamente porque lo que se intenta es influir en las prácticas cotidianas para garantizar un futuro a nuestras generaciones venideras, a nosotros y a nuestros hijos, nietos, etc. Entonces, la sostenibilidad es la rama aplicada de la preservación y la conservación. Por eso yo reitero mucho en este programa que la sostenibilidad coherente y que sea efectiva, eficaz, tiene que traducirse en acciones concretas. Una sostenibilidad sin una transformación en nuestras acciones cotidianas, literalmente, es solamente un discurso vacío, ¿sí? Así, por ejemplo, nosotros hablamos en el programa de Ingeniería Geográfica y Ambiental, que la ingeniería geográfica es la geografía aplicada. Lo mismo pasa aquí. La sostenibilidad es la teoría ambiental aplicada a modificar y a transformar las acciones cotidianas. Muy bien. Es una evolución epistemológica, teórica del ambiente. Muchas gracias, pero yo te interrumpí de lo que nos estabas contando. Por favor, las inquietudes y esas cuestiones son chéveres porque ahí seguramente la audiencia, el público fiel que nos sigue, se estaba preguntando lo mismo. El segundo reto es la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Lo que hablábamos hoy con el Acuerdo de París, ¿no? Hay intereses que se ciñen sobre este aspecto y que lamentablemente al día de hoy no puede ser regulado. Incluso en términos internacionales, Ángela María, la mitigación del dióxido de carbono pasó en un segundo plano, obviamente por la resistencia de ciertos países y ciertos sectores económicos en reducir esas emisiones. Lo que actualmente se está mitigando es el gas metano, que está en un segundo o tercer lugar de contribución al calentamiento global, pero es el gas en donde sí se pudieron poner de acuerdo los países para mitigarlo. En el dióxido de carbono no. Y el dióxido de carbono constituye prácticamente el 65% del calentamiento global.
Me imagino que eso tendrá que ver también con factores económicos, pues, Claro. ¿cierto? Eh, Con generación de economías distintas, uno y otro. Y por eso creo que hubo más facilidad con el Exacto. tema de la capa de ozono. Exactamente. En realidad el acuerdo de la capa de ozono pues fue el Tratado de Montreal, que justamente permitió la mitigación y la disminución de la utilización en aerosoles y en otros electrodomésticos ciertos gases que aportaban fundamentalmente a ese calentamiento, a ese deterioro, perdón, de la capa de ozono. En este caso, este problema del dióxido de carbono, pues también, aunque no lo crea, genera ciertas actividades económicas. Pues millonarias, toda la producción automotriz. No, pero digo, actividades hay económicas que van dirigidas a mitigar, es decir, se le vende una solución puntual a los países para reducir su dióxido de carbono y por eso necesitan que se siga emitiendo dióxido de carbono. Entiendo. Digamos, todo problema ambiental trampa. Oye, es una trampa. Tiene su salida. Sí. Es lo mismo cuando nos vamos a la playa, ¿no? Que enseguida encontramos el señor de la empanada, el que vende cerveza fría, el que vende gaseosa. Es algo como un oportunismo, ¿verdad? Del contexto, para no ir a negocios grandes, pues te acercan a la playa. Pero es una trampa porque lo que les interesa es que siga agrandándose el problema para seguir vendiendo la solución. Somos eso como sociedad, Ángela María. Lamentablemente somos eso. Entonces hay en la actualidad hay muchísimas soluciones, por ejemplo, a la crisis del ébola que está ocurriendo en África, a sequías intensas. Tenemos las herramientas técnicas para poder paliar y para poder solucionar. Incluso ahora, hace un día, China lanzó la solución mundial a la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Ah, sí? Ya tienen la solución de la diabetes, ¿sí? Más sin embargo, en la actualidad eso se restringe al área de China. Se lanzó hace un día. No sé si son vacunas, es un tratamiento, sé que es un tratamiento, no sé de qué estilo porque también el secretismo del gobierno chino es mayúsculo, más sin embargo es una solución mundial y no va a estar disponible para todos. Lo mismo pasa con la vacuna del SIDA, con la vacuna de muchas enfermedades que están restringidos a territorios, países y a otros no. Lamentablemente la mezquindad. Entre otros retos también están los derechos humanos y la paz con la naturaleza, y la preservación y la regeneración de sabanas y pastizales, es decir, la regeneración ecológica de los diferentes ambientes de Colombia. Considero que todas estas situaciones, estos retos que plantea WWF Colombia, pues tienen que ser atendidas por el próximo gobierno, sea quien fuera que asuma la presidencia de Colombia, que asuma la presidencia de todos nuestros países de América Latina. No podemos perder más tiempo. Tiempo es lo que nos falta. Entonces, Ángela María, yo creo que por allí va el mensaje de estas noticias geográficas del día de la fecha. Muchas gracias, Oscar Luis. Importantísimo, muy importante. Gracias. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, Ángela María, en el Día Mundial del Medio Ambiente, quisiera hablar de una iniciativa que nosotros tenemos aquí en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, sede 222 y sede Boyacá. Ángela María, ¿de qué se trata ese doctorado en titulación conjunta entre la UDCA y la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia? Bueno, doctor Oscar Luis, esto es una alianza muy importante entre el Ejército Nacional y nuestra querida universidad. Pero yo no voy a dar esa respuesta por una razón, querida audiencia, y es que Oscar Luis es el director del doctorado. Entonces es él a quien le corresponde contarnos todo eso. Bueno, muchas gracias por la contrapregunta, mi estimada Ángela María.
No, les hablábamos con Ángela María justamente de esta oportunidad que se nos abre como posgrado. Ángela María es nuestra coordinadora de posgrado también, entonces está más que involucrada en todo este proceso. Les comento que ya hace un año estamos trabajando en conjunto con la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia, en la cabeza, bueno, de coroneles, de mayores, de personas, de civiles que trabajan incansablemente en esa escuela. Y pues se dio la oportunidad, en el marco del doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad, de trabajar juntos. Creo que uno de los principales beneficios que tiene esta alianza estratégica, como bien decía Ángela María, es el hecho de podernos potenciar, de tener esas capacidades combinadas que van a redundar en sinergias virtuosas para ambas instituciones. Recuerdo, Ángela María, a la audiencia, que la ESIN, la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia, es una universidad pública. Sí. Tiene, obviamente, una instrucción castrense militar, mas, sin embargo, entre una de sus principales aportes a esta alianza estratégica es que se trata de la institución que certifica, por ejemplo, la utilización de explosivos en toda Colombia. Sí. Nadie puede utilizar explosivos, nadie puede generar un proceso de ese estilo sin tener la certificación de la Escuela de Ingenieros Militares. Así es una institución muy prestigiosa, sin duda, que va a aportarle mucho al doctorado pues, que teníamos hace un tiempo en la UTCA. Y pues una de las preguntas en su momento, cuando iniciábamos todo este proceso de articulación, era ¿cómo incorporamos la sostenibilidad a los explosivos, por ejemplo? Me parece una contradicción, ¿no? Un explosivo que destruye, mas sin embargo tenemos, mis estimados oyentes, que ser muchísimo más rigurosos al momento de utilizar explosivos que quizás en cualquier otra línea de acción de investigación. ¿Por qué? Porque se trata de un elemento muy de impacto, ¿verdad?, en el entorno, en nuestro ambiente, y por lo tanto las prácticas de sostenibilidad son inmensamente mayúsculas al momento de aplicar estos materiales explosivos. Pero también no podemos continuar con un desarrollo de infraestructuras, etcétera, sin el uso de explosivos. Lo que toca es saberlos usar responsablemente con todo lo que implica una visión sostenible. Bueno, en ese sentido, yo sinceramente estoy muy, muy feliz con la visión estratégica que presenta la UDSA, que presenta el Ejército de Colombia. Pues se trata del primer doctorado que va a tener esta fuerza militar, y también es un logro para la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, pues somos una universidad acreditada de alta calidad, ¿verdad? Fíjense y tener cómo esos nos combinamos tan importantes y con pues están presentes en todo el país. Ahí diste en el punto, mi estimada Ángela María. Vamos a tener como universidad un campo de acción nacional. Hasta el momento la UTCA, que tiene su prestigio regional en términos ambientales, en términos de área de influencia, este posgrado en articulación, en titulación conjunta con el Ejército, va a permitir ampliar nuestra área de acción. Y fíjate que ya la UTCA no va a ser una entidad, una institución regional o de Bogotá o de Cartagena, sino que va a tener un alcance nacional. Incluso en esas áreas que por diferentes motivos, ya sea físicos, biológicos o bien por conflictos armados y demás, pues la UTCA en todo caso va a tener esa posibilidad de llegar hasta allí, hasta esos rincones de Colombia. Entonces creo que es más que importante esta alianza estratégica. Y bueno, queríamos compartir esta excelente noticia. Ya la semana que viene tenemos visita de pares del Ministerio de Educación Nacional, que nos va a dar el visto bueno, el chulito, como dicen acá. Sí, pero estamos muy, muy contentos. Claro que sí, claro que sí. Entonces es una buena noticia para nuestra universidad y también para el Ejército Nacional de Colombia. Así es. Bueno, Oscar Luis, creo que nuestro tiempo está ya llegando a su fin.
quisiera pedirte que por favor, y retomando el tema del Día Internacional del Medio Ambiente, pues que es lo que nos convocó a nuestra sesión de hoy, quisiera que le dijeras a la audiencia cómo creen qué mensaje les darías tú a la audiencia sobre acciones cotidianas que puedan generar impacto positivo, que puedan ayudar a la protección del planeta. Un mensaje. Lo que quiero es que des un mensaje para nuestra audiencia a propósito del Día Internacional. El mensaje que creo que hoy nos serviría y mucho es pensar al ambiente no como algo externo, sino pensarnos como parte del ambiente, como que formamos parte, porque de hecho somos parte del ambiente. Somos una especie más de este gran ambiente planetario. En ese sentido, si nos vemos como parte de algo, nosotros pues vamos a esforzarnos quizás un poquito más en nuestras acciones, en que nos importe cada vez más esas acciones cotidianas que pueden tener un impacto negativo en nuestro entorno. Y otro mensaje claro, el ambiente no solamente es esa representación verde, el ambiente también es nuestras relaciones de pares, claro, de colegas, de padres e hijos, de amorosas, pareja, todas, etcétera, etcétera. Cuidarle esas relaciones en nuestro círculo íntimo, pues también hace a la salud ambiental y hace a proteger el ambiente, conservarlo y excelente, preservarlo. Oscar Luis. Mi mensaje es que voy a adoptar esos mensajes que estás tú hoy lanzando, porque son importantísimos para la vida, para el planeta. Muchas gracias, Oscar Luis, por el programa de hoy y muchas gracias a nuestra querida audiencia. Muchas gracias a todos y los invitamos a nuestro próximo episodio de GeoSapiens, Geografía para Todos. Muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran tema. Estamos aquí transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.